and you finish with tape. That's it. He understood that one. He explained. He understood. But again, he is using the No, you tape. can't do that here. You can't do Ahí that here. afirmamos que no se podía. You can't do that here. This is according to what the room meeting Only was. translators, they're not We need to understanding. check with the He room meeting. understood that. No, de hecho nada más nos dijeron que era una sola de venda y si querían podían poner nada más una base. No, dijeron que solo una y una. A mí no me engañan, en Japón usan vendajes ilegales como lo vimos en la pelea de Naoya Inoue contra David Picasso, que si no fuera porque el equipo de Picasso estuvo bien al tiro, la pegada del monstruo enyesado pudo haber hecho polvorón a Picasso, así que yo opino que el equipo de mi Gallo Estrada tiene que estar bien pero bien al tiro con el vendaje que le hagan a Tenshin Nasukawa, ya que todos sabemos que el stacking está permitido en Japón, Filipinas, Tailandia y Las Vegas, a pesar de que el stacking está prohibido por el Consejo Mundial de Boxeo y los organismos internacionales. En esos países muchas veces la ley es solamente una sugerencia. Y regálame un like en este momento si piensas como yo, quédate hasta el final de este video porque vamos a analizar muchas cosas interesantes, entre ellas el nuevo entrenamiento que aplicó el Gallo Estrada para desbaratar al Pollito Nasukawa. También te diré al final del video en qué plataforma puedes ver este tiro Nasukawa contra Gallo Estrada, te diré la hora y todo lo que necesitas saber, y también rumbo al final de este video te daré mi pronóstico sincero y cruel de quién va a ganar esta pelea, porque esta cartelera es México contra Japón. Pero hoy vamos a platicar de la estelar Gallo Estrada contra Tenshin Nasukawa. Quizá muchos de ustedes ubiquen a Nasukawa como el tipo al que Floyd Mayweather humilló hace tiempo. Miren nomás Floyd Mayweather cómo se caga de la risa y de un zurdazo lo manda de maroma a la lona. Este es el Nasukawa que va a pelear contra nuestro gallo. El Gallo Estrada llegó a Japón el día de ayer. Ayer fue el entrenamiento público, la conferencia de prensa. El Gallo Estrada tiene poco menos de una semana para aclimatarse a Japón. Gallo Estrada ha hecho cosas diferentes en su campamento y para muchos veteranos de la vieja escuela lo que hizo el Gallo Estrada en su entrenamiento estuvo mal. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque trabajó con muchas pesas. Gallo Estrada le apostó todo al físico. Gallo Estrada le está apostando toda la fuerza bruta, lo que me dice que el Gallo Estrada tiene planeado desbaratar al japonés en los primeros rounds. El Gallo Estrada está furioso desde que perdió con Jesse Bam Rodríguez y ahora está buscando con quién desquitarse. Y ustedes me dirán, ¿y por qué el Gallo no se desquitó con Karim Arce, con el traviesito? Pues yo les digo entonces que más bien el Gallo no se quiso manchar con el traviesito. El Gallo le perdonó la vida a Karim Arce, porque si vemos con detenimiento y con ojo analítico y crítico la pelea contra Karim Arce, vimos a un Gallo Estrada que pudo rematar a Arce desde el round 8 y vimos que no le quiso pegar gacho. Vimos a un Gallo que no usó ni el 70% de su poder. Gallo Estrada usó toda su habilidad, su famoso pico de gallo, su Philly Shell y su boxeo en retroceso fino, pero no usó toda su potencia destructiva. El Gallo es tan fregón, pero tan fregón que calculó exactamente cómo le iba a ganar al traviesito Arce sin mancharse. Así que el Gallo no se vio mal con Karim Arce. El Gallo fue un caballero que no se quiso pasar de lanza con Karim, y con quien sí se va a pasar de manchado es con el japonés Tenshin Nasukawa. Es un pollito Nasukawa que no tiene nada de experiencia. La única vez que a Tenshin Nasukawa lo pusieron con un verdadero peleador hecho y derecho después de Floyd Mayweather, no supo qué hacer, y me refiero a Takuma Inoue. En esa pelea el campeón gallo Takuma Inoue le puso una reverenda paliza bien gacha al Nasukawa. Fea estuvo la pelea para Nasukawa. Checa nada más esta muestra que estás viendo en pantalla. Lo humilló, lo trapeó, pero no lo noqueó, porque tampoco el Takuma Inoue se quiso manchar con Nasukawa. Es más, hasta me atrevo a decir que Karim Arce es mejor boxeador que Nasukawa, solo que Nasukawa fue la superestrella del K1 del kickboxing, pero aquí pues son otras reglas. En el box es muy diferente, y también Nasukawa tiene varo, hay que decirlo, tiene el poder mediático a su favor. En pocas palabras, es un inflado, y lo que nadie se atreve a decir es que también es un aprovechado. Nasukawa peleó con un amigo nuestro, con Luis Robles, discípulo de Don Nacho Beristain, y le ganó bien gacho. Pero ¿saben por qué le ganó a Luis Robles? Porque Luis Robles, campeón Fecarbox, salió a pelear con el talón de Aquiles roto.
Ah, ¿verdad? Ahí sí cualquiera, ¿verdad? Y desde ahí le empezaron a llamar que es que el matamexicanos, y ahora se va a enfrentar al gallo de gallos, al jefe de jefes. A ver si es cierto que es tan sabroso con los mexicanos. Se va a enfrentar a un Gallo Estrada quien ha hecho de su base de entrenamiento el levantamiento de pesas. El gallo sabe que a su edad tiene que tirar bombazos porque la agilidad la tiene, no la ha perdido. Tiene también muy buena condición físico-atlética. Lo que le queda de agilidad es suficiente para lucirse con Azukawa, pero el gallo quiere noquear, por eso entrena de esta manera, haciendo pesos muertos, haciendo sentadillas de poder con estos pesos. Gallo Estrada es un maestro de la técnica, es un artista del ring y este entrenamiento lo está llevando a cabo para tener más poder y noquear a Azukawa rápido. Lo que Takuma Inoue no le quiso hacer por lástima, el Gallo Estrada lo va a hacer por venganza. Esta es la venganza del Gallo Estrada, esta es la noche del gallo, esta es la redención de un ídolo que ha sido herido, pero recuerden que cuando un león está herido es más peligroso. El Gallo Estrada viene con esa determinación y con la mentalidad de desbaratar a Azukawa para después ir sobre el hermano de Naoya Inoue, Takuma Inoue, quien es el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, y ese campeonato tiene que estar en México porque es de nosotros. Y regálame un like en este momento si apoyas mi sentir también, el sentir de un fanático, la voz de las minorías oprimidas, sí señor. Pero ahora yo les pido que se pongan bien truchas al equipo de mi gallazo. Quiero que le revisen los vendajes a Azukawa porque le gusta la ventaja y porque en Japón tienen a los jueces de su lado y con yesos en las manos pues le ganan hasta King Kong. Y si llevan el stacking en Azukawa, pues a ver de qué cuero sale más correas. Póngale también el stacking al Gallo Estrada para estar al tú por tú y ver quién se cae primero. ¿No lo creen? ¿Qué opinan? Escríbanme sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y en esto tienen que poner mucha atención los mexicanos en el stacking. Es por eso que el Gallo, Pedrini y el Camaleón Ayala tienen que ponerse bien al tiro. Y si este video tiene éxito, vamos a analizar todas y cada una de las peleas de los mexicanos en Japón. Porque como les dije, esta cartelera se trata de México contra Japón. Y en dónde y a qué hora vas a ver esta pelea te lo voy a decir en un rato más. Sigue con nosotros, aún no llegamos a esa parte. Porque ahora te voy a explicar qué es lo que esperamos de esta pelea y quién es el favorito según las principales casas de apuestas. Primero analizamos los números, nos vamos al BoxRec y estudiamos la numerología de los dos. El Gallo Estrada es de Puerto Peñasco, Sonora, mide 1.63 metros con un alcance de 168 centímetros, tiene 35 años, pelea de guardia derecha, aunque también maneja la guardia izquierda con maestría. Tiene 35 años con un récord profesional de 45 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 1 por nocaut. Fue campeón mundial de la WBO en peso mosca en el 2013 ante Brian Viloria. Ganó por decisión dividida al norteamericano en Macao. Después el gallo subió de división y se coronó campeón mundial super mosca en el 2019 ante Wisakil Wangek y le ganó por decisión unánime en el Forum Inglewood en los Estados Unidos. Y ahora sube de división otra vez buscando ser campeón ahora en los pesos gallo, y para esto primero tiene que pasarle por encima a un joven Tenshin Azukawa. Bueno, ni tan joven, tiene 27 años, mide 1.65 metros con un alcance de 176 centímetros, con un récord profesional de boxeo de 7 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut, una derrota desastrosa ante Takuma Inoue. Se le fue el título mundial gallo WBC el 24 de noviembre del 2025. En esa noche triste para Azukawa, Takuma Inoue le ganó por una clarísima decisión dividida y no noquearon a Azukawa porque Inoue o no quiso o no pudo porque se le terminó el gas. Eso es debatible. Yo creo más bien que no quiso, quiero pensar que no quiso. Algo similar como lo que pasó entre el Gallo Estrada y Karim Arce. Azukawa, como te lo quieren vender, es un fenómeno entre comillas japonés que viene del kickboxing donde estaba invicto ganando 42 peleas. Aquí en el boxeo tiene muy poco rodaje profesional, pero es explosivo, rápido, es zurdo y tiene buen alcance. Tiene buen poder en las manos, su estilo es agresivo y busca combinaciones rápidas en casa y con el público a favor y con los jueces a favor y con los vendajes puede ser muy peligroso. No hay enemigo pequeño, aunque esté inflado hay que considerar eso, el público, los jueces y los vendajes. Azukawa intentará usar su velocidad y explosividad para dominar el centro del ring y buscar un knockout temprano o intermedio. Lo digo porque Azukawa tiene una mala condición físico-atlética. Azukawa no es un peleador de 12 rounds y lo demostró con Takuma Inoue, que andaba jadeando y respirando con la boca abierta en los últimos 2 rounds. El Gallo Estrada, a pesar de su edad, tiene una condición físico-atlética bárbara. Sigue siendo un peleador de 12 rounds.
rounds. Experiencia y maestría contra juventud, poder y velocidad. Esta es una pelea de alto riesgo para los dos. El Gallo Estrada llega como el veterano que sabe ganar guerras, mientras que Nasukawa es el proyecto estrella que quiere dar el salto, pero no van a usar al Gallo Estrada como escalón, no se va a dejar. Y aquí les va un dato bien interesante. El Gallo Estrada es el gran favorito por las principales casas de apuestas, con momios de menos 170 y menos 190. Es un favorito moderado pero sólido, y la razón principal es su experiencia élite y su récord contra rivales de primer nivel. Y ahora les voy a dar mi pronóstico y al final les voy a decir en dónde ver este tiro. Mi pronóstico cruel y con la cabeza fría es que mi Gallo Estrada noquea al japonés en el round 10. Simplemente el Gallo está en otro nivel y veo a Nasukawa como un globo inflado que el mexicano va a desinflar. Sin embargo, lo que a mí sí me quita el sueño es el asunto de los vendajes. Insisto que el equipo del Gallo Estrada tiene que estar bien al tiro, que no haya stacking para nadie o que haya stacking para los dos, y a ver a cómo nos toca. Y regálame un like ahora mismo si piensas como yo, porque los jueces no me preocupan, el público hostil no me preocupa el vendaje, porque el Gallo tiene mentalidad y calidad para imponerse tanto al público como a los jueces, pero al yeso no hay quien le gane, así que hay que estar al tiro por ese lado. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. La pelea la puedes ver exclusivamente a través de ESPN Knockout por Disney Plus. No tienes que pagar extra, no es un pago por evento, viene incluida con tu suscripción a Disney Plus. La pelea empieza alrededor de la 1 y 2 de la madrugada este sábado 11 de abril en el Ryogoku Kojikan de Tokio, Japón. Así que ya te la sabes, este sábado en la madrugada pelea el Gallo, pelea también el Camaleón Ayala, pelea Pedrín. Y si este video tiene éxito y lo comparten mucho y me regalan muchos likes, pues vamos a hacer un especial de todos y cada uno de los mexicanos que pelean en esta cartelera México contra Japón, cartelera histórica. Así que si quieren seguir viendo contenido como este, pues ya depende de ustedes. Compartan mucho este video por WhatsApp y en los grupos de Facebook que hablen de box, así como con tus amigos a los que les guste el box. Y si aún no te has suscrito a Richie Vlog y te gusta nuestro contenido, suscríbete en este momento, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas. Y aquí en esta pantalla final que estás viendo, te dejo el video del Yoreme Mendoza, quien también pelea en Japón en unos días en otra cartelera. Dale click a este video para que veas el análisis a profundidad de la pelea de Yoreme, porque va por el campeonato mundial IBF Mini Mosca. Le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos